Los que tienen una estufa de leña o los que cocinamos asado con leña o carbón, tenemos cenizas de madera que tienen múltiples usos. La mayor parte de las veces la gente la tira porque desconoce esos usos. Y bueno, hoy les voy a mostrar algunas ideas para aprovechar este residuo de la combustión que los va a sorprender. Hay algunos usos más o menos conocidos y otros que he probado con muy buen resultado. Quédate hasta el final y si te gustó el programa, ponele like y suscríbete al canal picando la campanita que me ayuda muchísimo. Soy César y te doy la bienvenida a mi espacio. Primero quiero comentarles que voy a referirme solo a las cenizas de madera para estos tips. No aplican a otros tipos de ceniza, como por ejemplo cenizas de volcanes o de cigarrillo, por ejemplo, o de cartón o papel, ¿no? La ceniza debe ser de madera que no esté contaminada para que no incluya elementos pesados, como por ejemplo el plomo, que puede venir en las pinturas o restos de papel como en la ceniza de los cigarrillos. Debe ser lo más pura posible y de ese color gris claro tirando a blanco. Podemos sacarla de la estufa o de restos de algún asado, quema de ramas o pasto. Y lo primero que vamos a hacer es tamizarla. Pueden hacerlo con un colador o el sacahojas de la pileta. Esto va a separar los restos más gruesos que no se quemaron bien, que se llaman carbonilla, que son estos pedazos que ven acá. Y esta parte tampoco la vamos a desechar. La vamos a poder agregar al fondo de las macetas del jardín y van a servir como reservorio de agua, como si fuera algo así como la perlita. Estos restos de carbón son de textura porosa y de peso liviano, ligero, favorecen la aireación del suelo y dificultan que el apelmazamiento del mismo, ¿no? Y por tanto facilitan a las raíces de las plantas el acceso al oxígeno y el desarrollo de de los mismos vegetales. Además, ayuda a retener cierto nivel de humedad al sustrato, favoreciendo la liberación lenta de agua, así en forma gradual. Ahora que hemos tamizado, veremos algunos tips así en polvo. Últimamente he visto que utilizan la ceniza mezclada con el superglue o cianoacrilato y esto permite que el pegamento tenga más cuerpo. Ustedes seguramente conocerán el efecto que sucede con el bicarbonato con el cianoacrilato. Bueno, en este caso la ceniza hace el mismo efecto, ¿no? Así que si no tienen bicarbonato, pueden ponerle ceniza que funciona lo mismo. Lo único, el color les va a quedar oscuro. Otro uso que le doy frecuentemente es usarla como iniciador de fuego. Pongo cenizas en una lata y luego pongo el combustible. Por ejemplo, puede ser un poco de gasoil o queroseno o aceite de cocina usada o nueva. Y queda algo así como una antorcha que facilita encender el fuego sin que los combustibles caigan directamente sobre la leña que vamos a utilizar, ¿no? Una vez que arrancó el fuego, pueden sacar la latita y listo, ¿no? Otro uso de la ceniza en polvo es utilizarla como complemento mineral del suelo. Las cenizas tienen potasio, carbonato de potasio, calcio, magnesio y otros minerales esenciales. Pero siempre, en este caso, que la vayan a usar para eso, tienen que tener cuidado con el exceso de las cenizas porque al tener potasio y carbonato de potasio en contacto con el agua, estos forman la potasa cáustica, que es muy alcalina y dejarán la tierra con un pH bastante alto, lo que, bueno, normalmente no es conveniente, salvo que el pH de la tierra sea ácido. En ese caso sí les va a beneficiar. La mayor parte de las plantas requieren una tierra neutra, es decir, un pH de 7. Bueno, hoy les voy a mostrar también cómo se puede hacer para medir el pH de nuestro suelo, ¿no? Podemos utilizar un reactivo casero que se saca
de la col morada, esta que ven ahora en pantalla, el repollo morado o lombarda. Y bueno, lo que se hace es sacar 2 o 3 hojas bien oscuras, se pican y con un poco de agua se ponen al fuego, se hace así, algo así como un caldo, se le da hasta el hervor, luego se filtra y se obtiene este caldo coloreado, ¿no? Para saber el pH del suelo, lo que se hace es mezclar tierra con agua destilada y luego de unos minutos, una vez que revolvimos bien todo eso, al pasar unos minutos vamos a utilizar 2 o 3 servilletas dobladas en 4 y vamos a filtrar. Luego le vamos a agregar unas gotas del reactivo y se compara con esta tabla. En mi caso, la tierra, como ustedes pueden ver, el color es neutro, ¿no? Así que, bueno, en mi caso, yo agregarle cenizas, voy a dejarla con un pH elevado, cosa que no me conviene. Si la tierra es ácida, perfecto, pueden ponerle directamente la ceniza, pero si no es ácida, como en este caso, lo que pueden hacer es mezclarla con un poco de humus, que en general tienen un pH un poquito más ácido, y bueno, entre el humus y de pH ácido y la ceniza de pH básico se van a neutralizar y van a servir. Lo mismo, hay que tener cuidado de no ponerle gran cantidad y no hacerlo en forma así muy seguida. Con 2 veces o una vez al año que le agreguemos ceniza está bien. Acá les muestro también, vean acá he hecho una pruebita con el reactivo este de la col y vemos qué color toma la ceniza y vean que es fuertemente alcalina, ¿no? Color verde, estamos cerca de un pH de 12, ¿no? Muy alcalina. Según he leído por ahí, la ceniza también ahuyenta los gusanos y bichos perjudiciales. Hice esta prueba que ven acá ahora con caracoles y si bien no parece que no les gustó mucho la ceniza, pero lo mismo pasaron. Así que bueno, no sé si otros bichos no pasarán. Esta prueba a mí no me dio resultado, pero según los que saben, dicen que va bien. Ahora vamos a preparar un producto que es desengrasante llamado lejía de ceniza con fuerte contenido de potasio. Para esto vamos a poner en un recipiente ceniza tamizada y vamos a ir agregándole agua y moviendo con una madera para saber hasta qué punto debemos agregarle agua. Lo que vamos a hacer es colocar un huevo en la solución. El huevo tiene que flotar. Si vemos que flota mucho, es decir, que está muy arriba el huevo, bueno, le vamos a ir agregando agua, como en este caso. Si el huevo se hunde, es decir, tiene una densidad que no es la adecuada, el líquido, le vamos a agregar ceniza. Tiene que quedar así flotando en la ceniza. Una vez que hemos mezclado bien esto, lo vamos a dejar 24 horas y al día siguiente recogemos el sobrenadante. Ojo, esto ya tienen que hacerlo con guantes y gafas porque este líquido que ustedes ven es una solución muy cáustica. Así que además deben utilizar recipientes plásticos o enlosados o de acero inoxidable. Nunca deben usar aluminio porque se lo come al aluminio este producto. Nos queda esta solución de color ámbar. A veces suele ser más clara, depende del tipo de madera que se quemó y la ceniza que teníamos, ¿no? El resto que nos queda en el fondo, una vez que sacamos todo el sobrenadante, tampoco lo vamos a tirar. Lo vamos a envasar y nos va a servir como pasta de pulir. Es fantástico, realmente muy bueno para pulir. Vean, yo acá pulí el fondo de esta cacerola y fíjense cómo se nota donde hice el trabajo de pulido, ¿no? Anda muy bien, también anda bien para la plata y para otro tipo de metales. La lejía esta es fuertemente alcalina, como les dije. Ahora
vamos a hacer la pruebita con el reactivo de repollo y tiene un pH alrededor de 12. Puede utilizarse para desengrasar cacerolas, utilizarse algo así como un jabón, ¿no? Y utensilios de cocina. Siempre tienen que tener cuidado de protegerse las manos con guantes y gafas. También puede utilizarse para el agua de la pileta. Si está ácida el agua, pueden agregarle la lejía para llegar al pH de 7, que es lo óptimo, ¿no? Bueno, el agua de mi pile está perfecta, tiene pH 7. Si les interesa el tema de cómo neutralizar el agua de la pileta, pueden ver el video que está en la i, donde te muestro el procedimiento para ver la cantidad de producto que le tenés que agregar y todo eso. Pero ojo, la lejía solamente sirve cuando el pH es ácido, ¿no? Si no va cuando el pH es básico. Si el pH es básico, tiene pH alto, de arriba de 7, si ustedes le agregan la lejía van a empeorar la situación. Esta lejía también se puede usar como insecticida, es un insecticida natural y un fungicida, se ataca a los hongos. A los hongos no les gusta para nada los pH alcalinos, ellos se reproducen en pH ácidos. El medio de cultivo que se usa en los laboratorios se llama Saburo, tiene un pH de 5 y bueno, si nosotros le ponemos la lejía que tiene un pH alrededor de 12, no les gusta, no se reproducen y acaban muriendo. Para preparar este insecticida ecológico es necesario diluir la lejía, no se les ocurra directamente fumigar una planta con la lejía pura porque la van a quemar toda completa. Se diluye una parte de lejía y 10 partes de agua, ¿eh? Entonces ahí ya queda armado el insecticida ecológico. También, según dicen, eso no lo pude probar porque no tengo pestes acá de pulgón y todas esas cosas, porque ha habido una sequía muy, muy grande, recién ahora llovió y mis plantas no tienen ningún tipo de bicho, ¿no? Así que, pero según lo que he visto, dicen que anda muy bien también para pulgón y otros bichitos. Otro producto que puede hacerse con la lejía es el jabón de lejía. No lo voy a hacer en este video, tal vez en otro, porque, bueno, ya se me fue bastante largo. Acá tengo un poco preparado. Esto sirve para lavar los platos, la ropa, las manos, etcétera. Se hace, bueno, cocinando la lejía esa junto con aceite nuevo usado. Pero eso lo vamos a dejar para otra oportunidad. Si les gustó, les sirvió, pongan el like y suscríbanse al canal picando la campanita para recibir las notificaciones cuando subo nuevo material. También pueden seguirme en Facebook, buscan la página Espacio de César y ponen seguir. Y por último, si sos muy fan y querés colaborar con el canal, podés picar el botón unirse y en ese caso te voy a agregar a un grupo de WhatsApp de los miembros premium. Bueno, vamos al recreo, vamos a la trivia. La semana pasada había que decir que era esto, se trata de un aparato para medir la dureza del concreto o de las rocas, también se lo llama esclerómetro o martillo de Smith. Los primeros en acertar, Osvaldo Oriti y Mario Tioli. Y los primeros comentarios del grupo Premium, mi querido amigo de Mar del Plata, Aldo Frías, y en la publicación Juan Miguel Alfaro. A los 4 les mando mi más afectuoso saludo y las 1000 gracias por comentar, participar y compartir mis videos. Y gracias a todos por ver mis trabajitos. Hoy la trivia es una colaboración de Damián Cardel de Villa María, acá provincia de Córdoba, y vamos a ver si saben para qué se usa este aparato. Ustedes pueden participar del juego poniendo en los comentarios de qué se trata lo que ven en la foto. Y también, si tienen en sus casas cosas raras, objetos raros, herramientas raras, pueden enviarme fotos para que los demás participen. Pueden hacerlas mandándolas al correo
canalespaciodeCesar@gmail.com. Bueno, mil gracias por ver el video y hasta la semana que viene, Dios mediante.